Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores del canal de Infood Mascote? Por aquí estamos nuevamente para analizar una situación respecto a una consulta que nos hizo uno de nuestros más recientes clientes de Integración al Futuro. Uno de los usuarios o suscriptores del canal de YouTube nos hizo este planteamiento en respecto a la aplicación de Compact y Contabilidad, y se nos hizo interesante subir algo de información más actualizada referente a este tema. El tema específico es la situación de qué debo de capturar en las papeletas que aparecen a la hora que ustedes empiezan a capturar pólizas de ingresos y egresos. Ya ven que anteriormente entrábamos allí y era directo a capturar la póliza y ya. Ahora actualmente se abre una ventanita en donde me pide que le dé números de cheque, cuentas bancarias y demás. Entonces, si son nuevos en esto de la contabilidad y tomaron ustedes alguna contabilidad de una empresa que está obligada a llevar el registro de la contabilidad electrónica, pues estas ventanas pueden ser un poquito complejas o complicadas. Además, también a medida que esto empezó en 2015, en 2014 que se empezó a publicar el manejo de la contabilidad electrónica, en 2015 que hubo adecuaciones, ha ido cambiando pues el criterio del SAT para ir alimentando esta información. Inicialmente el agregar esta información solamente estaba contemplada para el efecto de cuando yo hacía mis pólizas de egresos, en donde yo iba a hacer el pago de mi servicio, de mis gastos o mis compras a mis proveedores. Y después en 2015 ya se le agregó, en 2017 se le agregó la obligación de que también en el caso de los ingresos tendría que especificar quiénes me pagaron. Entonces, hasta allí se estaba generando algo de confusión, ¿no? Entonces, también en el caso de Compact, las versiones de contabilidad han ido cambiando. Inicialmente estaban un poco restringidas en ese punto y después fueron agregándole modificaciones a esas ventanas, tanto así que en el año pasado, en la última versión 12, le hicieron una última modificación a ese módulo para permitir algunas operaciones adicionales por ahí. Pero en este caso, en este tutorial, en este informativo, más que tutorial es un informativo, vamos a entrar un poquito a la parte del análisis de qué es lo que necesitamos, qué información necesitamos para poder cumplir con el correcto llenado de las pólizas, para cumplir con este punto específico que se refiere a métodos de pago o cobro de la contabilidad electrónica, específicamente refiriéndonos al anexo 24, que es el que rige todo lo de la contabilidad electrónica. Y pues no se diga más, vamos a empezar a analizar rápidamente esta información en un siguiente tutorial, porque no pienso meterlo todo en porque en realidad ya analizando la situación sí es un poquito extenso si metiera la captura dentro del programa de contabilidad. Entonces primero en este informativo vamos a tener el dato de lo que es el concepto como tal, y en el siguiente tutorial ya veríamos directamente la operación dentro de la aplicación de Compact y Contabilidad, para no tener un tutorial tan extenso y no se nos haga pesado. Ok, entonces vámonos directamente a lo que es esta sección. Todo se deriva de lo que es el concepto de la contabilidad electrónica, que ya para muchos de ustedes que ya están muy entrenados en esto ya es algo común, que la contabilidad electrónica no es otra cosa más que el envío de archivos en formato XML de las transacciones registradas en medios electrónicos, llámese en este caso Compact y Contabilidad, que realiza una empresa o una persona y se envían a través del buzón de tributario, que ustedes ya saben bien, registran todo en su sistema de contabilidad que cumpla con los requisitos, genera un archivo XML y lo tienen que mandar a través del buzón tributario. Aquí vamos muy light en esta parte, después tendremos por allí algún informativo más específico ya de lo que es en general contabilidad electrónica para esos efectos, pero ahorita vamos al punto que ya les comentaba. De cualquier manera es importante tomar en cuenta estos conceptos adicionales, máxime que ahora la información contable que se convierte en archivos con formatos electrónicos de XML que se depositan en el buzón tributario. Entonces esto es ahora, pues toda la información ya la generamos en archivos electrónicos y lo vamos depositando en nuestro buzón tributario, y con eso vamos cumpliendo con la normatividad de lo que es la contabilidad electrónica, y que nos dicta pues que tenemos que enviar algunos elementos. Y ya esta facilidad le va a permitir a los contribuyentes llevar puntualmente su contabilidad de manera sencilla. Bueno,
a través de nuevas tecnologías. Este tercer punto, pues lo ha traído mucho el SAT desde que lanzó lo que viene siendo la contabilidad electrónica, desde que lanzó la facturación electrónica, que dice, bueno, estos elementos que ahora vamos a utilizar para llevar control de los contribuyentes, también a ti te van a beneficiar como contribuyente, porque te va a facilitar el llevar tu registro contable, que bueno, muchos de ustedes pues han visto que en realidad se les ha complicado llevar esa situación, porque es ahora trabajar a través de elementos electrónicos, de documentos no físicos que no podemos tener físicamente, sino que todos están en archivo como tal, y sí ha sido un poquito complicado. Que yo les, haciendo un paréntesis de aquí de información, les comento que más adelante en otro pues serán cursos ya, talleres, en donde vamos a ver que realmente sí podemos automatizar mucha parte de la contabilidad a través de estos elementos que son todos los FDIs que se están generando. Aquí, afortunadamente, a estas alturas ya de 2020, ya muchos contribuyentes, y si no es que muchos, ya todos los contribuyentes están cumpliendo con la generación de los comprobantes como es debido. Ya la mayoría los llena como corresponde. Entonces, si los están llenando como corresponde, ya podemos realmente tener la facilidad de la que nos habla este tercer punto, que podemos automatizar nuestra captura de información, porque hace un año, hace 2 años, 3 años, era muy complicado, porque muchos contribuyentes no estaban haciendo las cosas como correspondía. Ahora con eso que la autoridad se ha puesto un poquito más especial, ya lo están haciendo mejor, y eso ya nos va a permitir a nosotros, si vamos bien, llevar la automatización de nuestro sistema contable, que como les comentaba, va a salir dentro de poco en un taller para que conozcan el contabilizador 2.0 de contabilidad, pero ya operando con registros contables ya armados y funcionales, para que vean que sí se puede hacer eso. Pero bueno, saltémonos ya el anuncio y vámonos a la siguiente parte de conceptos. Entonces, en sí la contabilidad electrónica va a consistir únicamente en lo que es la preparación del catálogo de cuentas, que como vimos tiene que cumplir ciertos requisitos, que en su momento también lo vamos a ver a través de un informativo, porque estos elementos o estos temas son muy extensos, entonces queremos segmentarlo para que sea más fácil de digerir para ustedes. Entonces tenemos un catálogo de cuentas que en su momento se configura y se le tiene que mandar a la autoridad, al SAT, con el primer envío de la balanza, que se envía mensualmente esta balanza de comprobación. Cada mes ustedes terminan su captura de su información contable, sus registros contables. Una vez que ya cuadra todo, generan una balanza de manera electrónica, que esa se envía. Si es tu primera vez que lo vas a mandar, la envías con tu catálogo para que el SAT tenga esos 2 elementos y ya empiece a formar o a acumular tu información. Y en caso de requerirse, o en caso de que el SAT así lo considere, te podría solicitar la entrega de información de pólizas y auxiliares de pólizas. Eso está en amarillo, pólizas, porque es el tema sobre el que sobre el que estamos trabajando en este tutorial. Entonces nos puede pedir, solo en caso que así lo considere el SAT, la información de pólizas y auxiliares, que hasta la fecha, les comento, no ha sido la situación. No hemos tenido noticias de que alguien le haya solicitado esta información de pólizas y auxiliares, porque todavía el SAT está trabajando en afinar esta situación de la contabilidad electrónica. Sin embargo, la obligación está, que lo tenemos que hacer, porque en algún momento nos lo pudieran llegar a solicitar, y si nos lo solicitan y no tenemos nada, pues tenemos determinado tiempo para entregarlo, y pues va a ser bien difícil en un corto tiempo cumplir con todo este estándar como tal. Entonces, aunque no nos lo estén pidiendo, aunque no estemos obligados a entregarlo en este momento mes con mes, como lo hacemos con la balanza y con el catálogo, y con los catálogos en caso de que estén cambiando, pues de cualquier manera sí tendríamos que estar capturando en el orden como corresponde nuestras pólizas, para poder cumplir con la autoridad si nos lo llega a requerir, que en caso que nos pida pólizas o auxiliares. Prácticamente aquí lo más complicado es la captura de las pólizas dentro del sistema contable, porque los auxiliares ya saldrían derivados de lo que ya capturamos previamente con pólizas. Entonces nuestro meollo del asunto aquí, o complicación, vendría siendo la captura de pólizas. ¿Ok? Y vamos a ver que en el caso de lo que es la contabilidad electrónica, pues en algún lugar tenemos que saber qué es lo que la autoridad quiere que yo le entregue. Para saber esta información, la autoridad como tal, el SAT, se basa en documentos técnicos
de la contabilidad electrónica. Lo que es el anexo 24 está compuesto de elementos técnicos que son los que nos dicen qué información son la que yo tengo que estar metiendo en esos archivos y es la que se tiene que enviar. Esa parte, pues obviamente que nuestro sistema contable es el que tiene que hacer toda esa operación. En base a lo que yo capture, el sistema contable tendrá que reunir esa información y generar el archivo correspondiente. Pero este archivo técnico, que se conoce como el anexo técnico, contiene exactamente qué elementos son los que se requieren de toda la captura de pólizas que hacemos nosotros. Entonces es en el que nos tenemos que basar para ver qué cosa sí es obligada y qué cosa no es obligada, como dice exactamente el anexo, que es opcional y que es obligatorio, ¿ok? Entonces, dentro de este anexo técnico, si lo visualizamos y lo podemos consultar en la página del SAT, de hecho, igual pueden poner ahí contabilidad electrónica SAT, los va a llevar a una página especial en donde dice ya qué elementos se requieren y allí hace referencia a este anexo técnico, específicamente al del 2017, que es la última modificación estructural que ha tenido el anexo 24. En 2019, el año pasado, por ahí en mayo, tuvimos una adecuación o un anexo, le adicionaron algunos elementos más a la de la contabilidad electrónica por la cuestión de los subsidios, de lo que es lo de la frontera norte, que tuvimos por allí el proyecto para disminuir las tasas del IVA a la frontera norte y todo eso, que modificó algunas de las cuentas del catálogo, de los dígitos del catálogo de cuentas. Entonces nada más fueron adiciones que le hicieron allí y le agregaron algunos bancos al listado, entonces no modificaron algunas otras cosas. Entonces el anexo técnico que tiene vigente el SAT es el de 2017, que es la última modificación estructural que ha tenido el anexo como tal y que es nuestra guía para llevar todo esto a buen término. Aquí nada más tengo un extractito en pantalla, ahorita lo vamos a ver ya en el archivo como tal, como corresponde, pero aquí si se fijan, como tal en el índice que trae son las consideraciones generales que tienen que tener los programadores de los sistemas y en el punto número 2 aparecen los elementos que estamos obligados con la contabilidad electrónica, que es catálogo de cuentas, balanza de comprobación, pólizas del periodo, auxiliar de folios y comprobantes fiscales y el auxiliar de cuentas y subcuentas, que son los elementos que en su momento el SAT pudiera llegarnos a requerir que le enviemos a partir de lo que es el apartado C, D y E. El A y el B ya sabemos que eso pues los estamos enviando mes con mes, los que estén obligados a la contabilidad electrónica, ¿ok? Bueno, este es en cuanto a los elementos técnicos. Entonces, si tienen alguna duda, vayan directamente al anexo técnico, que es el que nos va a dictar cómo va la situación. Porque sí ha habido una confusión. Este cliente que nos contactó, que nos estuvo preguntando, estaba leyendo otro elemento que publicó el SAT, es como un resumen, y en ese resumen no especificó bien el SAT este punto en el que vamos a analizar ahorita. Entonces se puede prestar a malas interpretaciones y pudiéramos estar no enviando la información de manera correcta. Sin embargo, el anexo técnico es el que rige toda la operación de esto y es el que nos dice qué información va y qué información no va. Entonces hay que recurrir a este anexo técnico como tal. Ahora bien, vamos específicamente a la parte de la que estábamos hablando, que es cuando yo voy a capturar mi póliza, se agregó esa obligación de indicarle al SAT a quién le estoy haciendo el pago y cómo le estoy haciendo el pago. Entonces, vamos a ver que el SAT, dentro de lo que es el anexo técnico, considera algunos elementos. Les voy a mostrar el anexo técnico, por aquí lo tengo en PDF. Déjenme nada más acomodarlo para que lo puedan ver bien en su pantalla. Es un archivo PDF que podemos descargar del SAT sin ningún inconveniente. Es el que estábamos viendo ahorita por allí en su pantalla, que contiene todas las consideraciones generales, todo lo que las empresas deben tomar en cuenta para poder crear esos archivos de manera correcta en cuanto la autoridad se los solicite. Yo aquí específicamente me voy a ir a la página 63, que es donde habla ya de las pólizas como tal. Yo aquí ya estoy en el elemento cheque, pero un poquito más arriba, en el anexo, empieza todo lo que es el desglose de la póliza. Vamos a ver. Por aquí lo tenemos. Aquí muy abajo, pero por aquí debe venir. Lo que ya hace referencia a lo que es el elemento póliza que nos pudiera llegar a solicitar el SAT. Y es el que nos genera por allí pues algunas situaciones de descontrol o descontento, porque
de repente no entendemos bien qué es lo que el SAT nos está queriendo solicitar. Hay demasiada información que de repente aparece y alguna pues ni siquiera nos corresponde a nosotros. Aquí está el elemento póliza. A partir de aquí empieza lo que es el desglose de lo que yo tendría que cumplir en caso de que me solicitara las pólizas. Vienen los diagramas de cómo se debería operar. Toda esta parte es para los programadores de los sistemas. Sin embargo, también nosotros podemos entender un poquito qué es lo que requerimos. Entonces, yéndonos directamente a lo que platicamos, ¿qué es lo que debo de meter yo en esas papeletitas donde me dice, pues dame aquí cómo le pagaste, a quién le pagaste y demás, que se refiere a los métodos de pago como tal? Entonces voy a irme directamente, ya extraje de aquí de lo que es el archivo técnico, la información a las diapositivas para que lo podamos analizar correctamente. En este caso, el anexo técnico habla que para lo que son cobros o pagos, que son pólizas de ingresos, pólizas de egresos como tal, se va a considerar tres elementos: uno que es el cheque, otro que es las transferencias y otro que es otros métodos de pago. Entonces prácticamente el SAT está cubriendo todas las modalidades por las cuales ingresamos o sacamos dinero de las cuentas. Y nos vamos directamente a lo que habla acerca del cheque. Dice, este nodo, en caso de nodo de cheque, en caso que nos estén pagando con un cheque o estemos pagando con un cheque, dice, este nodo va a ser opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran la póliza. Ya nosotros decimos, pues es opcional, entonces no lo tengo que meter. Pero dice, se convierte en requerido cuando exista una salida o entrada de recursos. O sea que ya nos amolamos. Si entró el recurso o salió el recurso y fue con cheque, pues es requerido ya como tal. Pasa de opcional a requerido. Y aparte que involucre este método de pago o cobro de la obligación contraída por parte del contribuyente que envía los datos. Entonces, si se fijan, aquí estamos viendo de que habla de pago, cobro, habla de salida o entrada de recursos. Entonces, esto quiere decir que va a aplicar tanto para pólizas de ingresos como para pólizas de egresos, para momentos en que yo esté pagando algo o momentos en que me estén pagando algo. Entonces, desde allí ya decimos, aplica para ambos casos, porque muchos decían, es que en el otro documento decía para el pago y no mencionaba nunca el cobro, pero aquí en el anexo técnico, que es el que rige todo esto, dice aplica para entrada o salida de recursos, para el pago o cobro. Entonces realmente nos está llevando a que debemos de capturar las dos, en ambas situaciones, la información que a continuación nos va a listar. Dice, vas a necesitar especificarme o decirme qué número de cheque fue emitido. Me vas a tener que decir cuál fue el banco emisor del cheque. Esta información es la que tienen que tener lista ustedes para cuando van a capturar las pólizas. Número del cheque, banco del cheque, banco emisor del cheque, número de la cuenta bancaria del origen de los recursos, que sería, si yo estoy haciendo mi contabilidad de mi empresa, pues sería mi cuenta bancaria de donde salió ese cheque. La fecha del cheque, que tiene, con la que yo le puse a mi cheque como tal, que dice fecha del cheque, no la fecha de entrada del recurso, sino pues me está pidiendo la fecha del cheque como tal. Nombre a nombre de quién salió ese cheque, importantísimo, el nombre de quién salió ese cheque. RFC relacionado con el movimiento, RFC de la persona a la cual salió ese cheque como tal. Monto del cheque emitido, de qué importe fue la cantidad del cheque. Moneda, en caso de que esta sea diferente a lo que es la moneda nacional que conocemos con el peso, y si manejamos otra moneda, pues también tendríamos que especificar el tipo de cambio que regía en ese momento que emitimos el cheque como tal. Entonces, si se fijan, esos son los datos que necesitaríamos tener a la mano si nos pagaron con un cheque o si pagamos con un cheque. Para ambos casos lo vamos a necesitar. ¿Ok? Bueno, aquí es la información que necesitamos. Cuando veamos el tutorial de cómo se alimenta dentro del sistema contable, pues vamos a ver cómo es que tenemos que reunir esa información y en dónde se encuentra dentro del sistema contable, porque no es de estarlo metiendo allí todo manualmente directamente al modulito, sino que dentro del sistema contable hay catálogos especiales en donde vamos a tener alimentada esa información para irla trayendo a la póliza a medida que lo vayamos necesitando. ¿Ok? Bueno, ese es el primer elemento del que habla de lo que habla el anexo técnico. El siguiente elemento que considera son la transferencia como tal.
La transferencia, que es un nodo opcional, nuevamente nos habla de nodo opcional para relacionar el detalle de transferencias bancarias que integran la póliza. Se convierte en requerido nuevamente cuando exista una salida o entrada de recursos que involucre este método de pago o de cobro. Se digan, nos hacen mucho hincapié en pago o cobro por parte del contribuyente que envía los datos, que en este caso, si yo estoy haciendo mi contabilidad, yo soy el contribuyente que envió los datos. Dice, además se convierte en requerido cuando se realicen transacciones entre las cuentas propias del contribuyente. O sea que los traspasos entre cuentas no se salvan. También se tiene que especificar esta información. ¿Y qué información? Pues es la siguiente. Debemos de especificar la cuenta origen, de dónde salió mi dinero para la transacción, o de dónde salió el dinero para, ya sea para que yo le pagara, o de dónde salió el dinero para que me pagaran a mí. Banco de la cuenta origen de la transferencia. ¿Cuál fue el banco de esa cuenta? Hay un listado de bancos donde lo vamos a elegir. Número de la cuenta destino, a qué cuenta se transfirió ese dinero. Banco de la cuenta destino de la transferencia y a qué banco pertenecía esa cuenta destino. Fecha de la transferencia, fecha en que se generó la transferencia. Nombre del beneficiario de dicha transferencia. RFC del beneficiario de dicha transferencia. Monto transferido. Moneda, igual en el caso de que no sea pesos mexicanos, pues especificar la moneda y el tipo de cambio si especificamos una moneda diferente al peso mexicano. Esos son los elementos que realmente se tienen que agregar dentro de ese archivo. Este cliente que les comento, pues me decía, es que dentro de la captura del sistema de Compact veo que me pide ahí unos folios y demás, son necesarios, ¿no? Pues si se fijan, en el caso de cheque sí nos pidió el número de cheque. En el caso de transferencia no hay ningún elemento que hable de algún número de transferencia, algún folio ni nada. Entonces van variando. A lo mejor en la aplicación contable te pide algunos elementos propios de la aplicación, pero realmente no van a viajar en el XML que se le tendría que entregar al SAT. Estos son los únicos datos que están en ese archivo técnico como tal. Si quieren, vamos a ver aquí específicamente la transferencia para que vean que no me lo estoy inventando. Vámonos directamente. La transferencia está en la página 69. Aquí está, de la transferencia. Y aquí nos va diciendo qué es la información que recibe. Por ejemplo, esta es la nomenclatura. Cuenta origen. Aquí me dice, el atributo es opcional para expresar el número de la cuenta origen desde la cual se transfieren los recursos. Se fijan, aquí nos va diciendo, y estos ya son datos ya técnicos como tal. Banco origen nacional. También considera banco origen en el caso que sea extranjero, dependiendo. Cuentas destinos, si se fijan aquí nos va, esto es lo que yo les estaba mostrando en la diapositiva, es lo que viene aquí directamente dentro del sistema, dentro de este archivo técnico que el SAT publicó, ¿ok? Fecha y demás. Entonces, aquí viene toda esta información, nada más que aquí ya la resumimos en lo que son la diapositiva. El siguiente elemento y tercero y último elemento que considera la contabilidad electrónica para este punto en especial es la sección de otro método de pago, que es un nodo opcional para relacionar los otros métodos de pago o de cobro de la transacción. Se convierte en requerido cuando la transacción involucra un método de pago o cobro diverso o diferente al cheque o a la transferencia. Ok, si no te pagaron con cheque o no pagaste con cheque o con transferencia, entonces pagaste con otra cosa, con otro método. Y si pagaste con otro método de pago, pues entonces se convierte en requerido y me vas a tener que especificar datos de ese otro método de pago. ¿Y qué datos son? Pues me vas a decir cuál fue el método de pago, la operación, cómo pagaste. Si no fue cheque o fue transferencia, pues a lo mejor pagaste con efectivo, a lo mejor pagaste con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con monedero electrónico, con alguno de los otros métodos de pago que tenemos ahí listados. Ya tiene su listadito. Acuérdense que los métodos de pago del anexo 24 son muy diferentes a los métodos, a las formas de pago del anexo 20. Son dos cosas diferentes. Facturación electrónica es una cosa y contabilidad electrónica es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Entonces tiene su propio listado, su propio catálogo. Entonces ahí tendríamos que elegir cuál fue el método de pago de la operación para que aparezca aquí y se cumpla. La fecha de la transacción, con qué fecha hicimos esa operación. Aquí sigue rigiendo lo que es el nombre de la persona contribuyente el cual se le realizaron estos métodos de pago, ya sea el beneficiario o quién fue el pagador, dependiendo del caso. RFC del mismo también.
monto del método de pago, soporte de transacción, de cuánto fue el importe de esta transacción como tal. Y nuevamente volvemos, en caso de que hayas utilizado una moneda diferente a lo que es el peso, pues indicar qué moneda fue y también el tipo de cambio que correspondía al momento que hiciste la transacción. Entonces, resumiendo, finalmente nos estamos dando cuenta de que para todas operaciones que sean de ingresos o egresos en donde hubo entrada o salida de recursos de nuestras cuentas como tal, pues tendremos que especificar toda esta información, tanto cheques, transferencias o cualquier otro método de pago que hayamos utilizado. Entonces, no nos salvamos, tendría que ser en ingresos y egresos y con cualquier método de pago. La diferencia es que cada método de pago que utilicemos, que son los 3 que tiene contemplados el SAT o tres grupos grandes, pues tienen valores diferentes. Dependiendo de cada uno de ellos será la información que tengamos que alimentar y cumplir. Entonces ya ahora sí que ya sabemos exactamente qué elementos son obligatorios y son los que van a viajar en el XML, pues ya podríamos tomar partido para entrar a lo que es la aplicación de contable y empezar a capturar nuestra información y saber qué elementos de ellos sí tengo que asegurarme de que vayan al 100% bien, porque esos van a viajar al XML que nos pudiera llegar en algún momento a requerir el SAT como tal, y qué otros elementos son básicamente de uso interno de la aplicación y no nos tenemos que preocupar tanto por ellos. ¿Ok? Bueno, esta es la parte informativa de este elemento. No quería agregar toda la otra sección del sistema contable, porque si llevamos aquí ya 26 minutos, con lo otro seguramente nos aventaremos otra media hora. Sí va a estar, sí les prometo, va a estar dentro del tutorial, porque obviamente se requiere esa segunda parte, pero ya nos iríamos directamente a la parte de operación ya como tal, nada más regresando aquí para asegurarnos de qué datos sí son los que deberían de ir y cuáles datos no van a ir dentro de ese elemento como tal. Ok, pues por el momento esta es toda la parte informativa. Espero les sea útil. A lo mejor si no tienen compa aquí contabilidad, pues igual les va a ser útil para estar al día. Tomen muy en cuenta que esto lo estamos publicar en este mes de marzo del 2020. Es importante que vean las fechas de los tutoriales, porque a lo mejor están viendo algún tutorial ya viejo. Por ejemplo, pueden estar viendo algún tutorial del 2015, que bueno, en 2015 todavía no teníamos el canal, pero si ven algún otro canal y ven un tutorial del 2015, esa información ya no está vigente. La situación con la información que publica el SAT es que muchas están cambiando constantemente, entonces hay que buscar siempre los tutoriales que estén más actualizados para que tengamos la información al día y como corresponde. Y bueno, pues por el momento ya me despido. Les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita. Ahí pueden dejar sus comentarios también aquí dentro del canal, muchos los alcanzamos a leer en tiempo. Pueden también buscarnos por allá en Facebook a través de la página de Infood Mascote Morelia. Ahí tenemos mucha información también, estamos agregando otro tipo de información adicional también, y además tenemos ahí el chat donde podemos estar un poquito más en contacto y concertar por allí algunos trabajos, también venderles aplicaciones de Compact, ya sean nuevas, renovaciones, actualizaciones, para que se conviertan en nuestros clientes. Y una vez que se convierten en nuestros clientes, tienen beneficios adicionales como el que está teniendo este cliente, el que nos solicitó que si podíamos hacer algo más a detalle acerca de las dudas que él tenía. Aquí se lo estamos desarrollando ya, le vamos a desarrollar la segunda parte. Esto no le va a costar a él nada, porque es uno de nuestros clientes y nos consideramos que era útil para colocarlo dentro del canal. Entonces, como es nuestro cliente, pues le damos ese beneficio de que ciertos tutoriales, sugerencias de ellos pueden subir aquí al canal en el área pública, que en este caso se nos hace viable que vaya al área pública y no al área privada de nuestros clientes exclusiva. Pero pues fíjense, ya tuvo este beneficio este cliente, y solo con el hecho de hacer las compras de sus sistemas de contabilidad con nosotros. Ok, entonces no se queden ustedes fuera de estos beneficios, también busquen la manera de convertirse en nuestros clientes y tendrán estos beneficios como tal. Pues por el momento ya me despido, ahora sí, ya como las 3 veces que me despido. Nos estamos viendo muy pronto, hasta la vista.